Bueno, ahí estamos escuchando un poco de música nacional, en este caso la 94.7, y ahora ya contamos con la presencia del senador Esteban Mota aquí en el estudio de la Vox, y agradecemos desde ya el poder haber venido, poder acomodar la agenda como para llegarse al estudio, bueno, contarnos un montón de cosas que venimos queriendo saber hace bastante, ¿no? Con el tema de esto de la nueva Constitución, todo lo que fue, y me imagino el enorme trabajo que tuvieron en este tiempo. ¿Cómo estás, Esteban? Bueno, bien, muy bien. Buen día. Un gusto estar acá. Bueno, Esteban, primero, antes de ir con las leyes particulares, lo nuevo, los artículos y todo que estuvimos comentando, ¿cómo fue el proceso para ustedes? Porque fueron 60 días así como muy intensos, ¿no? Sí, fue muy intenso. O sea, bueno, la primera etapa que fueron las audiencias públicas, los proyectos de la gente, toda esa parte, y después con mucha intensidad, porque bueno, lejos de lo que suponían muchos, no es que el oficialismo teníamos un proyecto cerrado, sino que hubo mucho diálogo y mucha, obviamente, diálogo, negociación con distintos sectores, que termina generando, nosotros ahí hacemos un comparativo con la Constitución del 62, una diferencia grande. La Constitución del 62 la terminan votando 29 constituyentes solamente del oficialismo en aquel momento, que era la UCRI, y bueno, el Partido Laborista, que era el peronismo, pero que había ido como Partido Laborista, se retira de la convención, habían tenido quórum con el resto, llegó solamente el oficialismo y había durado 6 días la convención. O sea, rapidito la hicieron, sí. Cuando por ahí, yo sé que estamos en otro momento, en otras situaciones, pero cuando decían 60 días es poco, qué sé yo, y todo lo que hablaban de las bondades de la Constitución, y que es una muy buena Constitución la que teníamos, duró 60 años, pero había llevado 6 días y había votado solamente el oficialismo en un contexto de inestabilidad institucional nacional muy complejo. Claro. También por eso se apuraron a aprobarla. Esta es una Constitución que sale en 60 días, que más del 90% de los artículos tienen el respaldo de más de los 2/3 de los constituyentes, digamos que parte desde un nivel de consenso y legitimidad inclusive más amplio que la Constitución que estaba vigente antes, y que también abrió mucho esta cuestión de diálogo, de ceder cosas, de cuestiones que se trabajó mucho con distintos bloques, y creo que es, lo ha dicho el gobernador en algún momento, es la Constitución posible, porque no tenía ni todos los puntos que nosotros pretendíamos, pero que en base al diálogo se consiguió una línea, una construcción que creo que por eso generó un amplio nivel de consenso. ¿Fue difícil acordar con otros partidos? ¿Cómo sentiste más reticencia de alguno que de otro? No, yo creo que había posturas claras. Un sector que fue directamente a obstruir o a no querer aportar nada, que formó casi siempre ese tercio de que no votó casi ningún artículo, que inclusive dentro de esos sectores, más allá que había una bajada de línea nacional de que no tenían que apoyar, hubo algunos constituyentes que hicieron aportes interesantes que, aún no votando artículos, se tuvieron en cuenta porque eran cuestiones de forma jurídica, de redacción, que fueran interesantes, pero quiero decir, ellos fueron y tenían la orden, bajada de línea nacional, que no tenían que respaldar nada. Esos bloques quedaron al margen. Ahora, con el resto de los bloques que tenían voluntad de discutir, se llegaron a puntos de acuerdo, de discusión, a cambios. La verdad se trabajó bien en ese sentido, de que nadie estuvo cerrado a que un artículo era la redacción y estaba cerrado y era indiscutible, sino que todo estuvo abierto al diálogo y a nivel de consenso. Obviamente que hay cuestiones que no fue ni lo óptimo para el oficialismo ni lo óptimo para la oposición, sino lo posible y lo que se construyó entre todos. ¿Quién fue el más difícil? ¿Qué constituyente fue el más oponente, el que metía palos en la rueda? Digamos, todo el tiempo. Quizás dentro de lo que fueron las sesiones y cosas fue Nicolás Mayoraz, de la Libertad Avanza, pero que además, desde una lógica con fundamento técnico, en algunos casos, en otros no, e inclusive en algunas que con intencionalidad política, pero buscaban fundamento. Granata tuvo algunas intervenciones, pero siempre eran más, parecía que estaba más en LAM que en... era para la prensa, claro. Que para en sí el aporte. Pero bueno, creo que quizás Mayoraz en un momento tuvo, pero después de haber, también cada uno montaba su escena, con algunos era una cosa hablar en el pasillo o hablar en el hall y después hablar adentro. Claro, eso es algo increíble, ¿no? Entonces, bueno, tenían que mostrar determinadas cuestiones,
donde inclusive nos pasó con algunos constituyentes, de las fuerzas que no votaron casi ningún artículo, que nos decían, che, yo en realidad nosotros quisiéramos poder acordar, pero nos bajan línea que no. Entonces, bueno. Ya, ahí te das cuenta del poder, poco poder de poder reaccionar, digamos, de hacer individualmente ellos lo que realmente querían hacer. Y después sí, con otros sectores que pudimos dialogar, acordar. Sí, por suerte, en un momento que en realidad fue una escena bastante triste, que, por ejemplo, que le pasó en las comisiones, que fue con causa Malvinas, por ejemplo, que inclusive uno de los constituyentes en ese momento de la Libertad Avanza planteaba, dice, bueno, tenemos que sacarlo por unanimidad, qué sé yo, y después por una cuestión netamente de forma, en la comisión no firman el dictamen y después logramos acordar en el pleno para que, por ejemplo, la cláusula democrática y causa Malvinas fueron y federalismo de concertación fueron 3 artículos que tuvieron unanimidad. Se pudo lograr unanimidad. Fue un planteo así, a ver, nos parece que ya voten en contra de causa Malvinas o de la cláusula democrática. Sí. Es un tema que no debería discutir. ¿Y qué dice justamente ese artículo? ¿A qué hace referencia? Bueno, primero hace causa Malvinas hace referencia al reclamo histórico de las islas y reconoce a los excombatientes puntualmente. Y bueno, la cláusula democrática que es la preservación del régimen democrático. Claro. Tiene que ver con ¿Cuáles son los puntos que te parecen más importantes como para comentarle a aquel que está escuchando en este momento en la radio o está viendo en vivo? Bueno, lo hemos dicho bastante, digamos, creo que uno de los puntos tiene que ver el acuerdo generalizado con el límite de mandatos para todos los funcionarios, desde concejales al gobernador, en un mismo esquema. Si bien ahí se terminó votando la posibilidad de que el actual gobernador y vicegobernadora tengan acceso a la reelección, y el resto de los cargos entran en vigencia a partir del 2027, a contar el reloj de las 2 reelecciones, el límite. Pero el límite de mandato, eliminación de los fueros, puntualmente, que son los fueros de proceso, para que se tengan más o menos en claro, existen 3 tipos de inmunidades. La inmunidad de opinión, que esa va a seguir vigente, que es la capacidad, sobre todo los legisladores, de hablar, porque no ser juzgado por lo que dicen. Después hay interpretaciones, si es lo que dicen en el recinto o afuera. Algunos se abusan, nosotros creemos que es lo que se dice en el recinto. Claro, sí, en el marco del trabajo. Si yo injurio a alguien en un medio por una cuestión privada, y la verdad que es discutible si tengo inmunidad o no, ¿entendés? Porque además limitas con la libertad de expresión. Exactamente. Pero bueno, esa sigue vigente, y sí sigue vigente puntualmente la inmunidad de arresto hasta que lo active la Cámara, pero tiene que ver con este hecho de que, qué sé yo, ante una votación compleja, un legislador opositor por una infracción de tránsito le digan que tuvo que desacato a la autoridad, lo metan preso porque no llegue a votar. ¿Se entiende? Tiene que ver con el procedimiento y con proteger sobre todo a las minorías, digamos. Claro. Pero hay una inmunidad que es la más importante, que era la de proceso, que es la de ser investigado, ¿no? Los legisladores no pueden ni ser investigados. Ahora van a ser directamente, se elimina esa inmunidad, que eso tiene que ver con lo que se denomina. ¿Qué significa se eliminan los fueros? Es que pueden ser investigados los legisladores, los funcionarios, como cualquier hijo vecino. Claro. Y obviamente, ante una causa ser infraganti, directamente se comunica a la Cámara, pero directamente pueden ser arrestados, obviamente. Hago un paréntesis, sé que tiene que ver con a nivel nacional, pero ¿viste lo que está pasando con Spert? Sí. Y toda la situación? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es algo... Hay una causa abierta en Estados Unidos, por lo que yo entiendo. A ver, tiene que ver con los procesos de financiamiento de la campaña. ¿De dónde vienen los recursos? Si los recursos, digamos, a ver, después, si los recursos de Spert llegaron de manera lícita, etcétera, la explicación será política, digo, porque, bueno, hay una causa de narcotráfico en Estados Unidos con un financista de la campaña. Pero tiene que ver con esta situación que vive parte de la política y del contexto. A ver, digo, ¿por qué es tan importante la batalla contra el narcotráfico? Porque hay recursos negros para comprar de todo. Políticos, jueces, digamos, en el tema del narcotráfico es muy grave. Por eso es que no hay una cuestión discursiva. Digo, cuando uno da la pelea contra el narcotráfico, como lo viene dando el gobernador, como lo viene dando el gobierno provincial, implica esto. ¿De dónde vienen? En el narcotráfico, si hay algo que sobra es plata, y esa plata compra voluntades en distintos poderes. Entonces, bueno, creo que quizás lo que muestra este entramado es, bueno, algunas relaciones que
tendrá que explicar Esper públicamente en base a qué y qué condicionamiento, porque uno cuando lee lo que figura formalmente, quiénes son los que financiaron las campañas de los partidos, que son los aportes privados sobre todo, que figuran, digo, puede ser una lectura clara de quién va a determinar o quién va a condicionar a un candidato. Claro, Sí, totalmente. Digo, a ver, si hay determinadas empresas, determinado esquema que estuvieron financiando la campaña de un candidato, sin duda que depende del volumen del aporte, etcétera. Sí, en realidad, si los aportes vienen de privados, militantes, etcétera, que nosotros hacemos aporte a las campañas partidarias, bueno, tiene una cuestión de pertenencia y de que figure, digamos, lo que está netamente, obviamente, en blanco. Obviamente, bueno, tiene que ver con ese esquema del condicionamiento que generan los financiamientos de la política desde afuera. Claro, ahora, estas cosas que surgen así en plenas campañas, como que bueno, son bombas que van en el camino, ¿no? Pero hay algunas cosas en las que el gobierno directamente decide solo y por ejemplo es esto de las retenciones cero y lo que pasó y que ahí tuviste una opinión muy marcada teniendo en cuenta tu historia misma, ¿no? Sí, sin duda. También, digo, porque en esto hay veces que algunos sectores defensores del gobierno nacional dicen, bueno, con el kirchnerismo era peor, pero los productores de lo peor del kirchnerismo no esperaban nada. Claro. Digo, Son el otras condiciones. desencanto tiene que ver con que, che, pará, supuestamente vinieron a hacer otra cosa y están haciendo lo mismo que hizo el kirchnerismo en otro momento, en parte. Tiene que ver con eso. Digo, a ver, yo lo decía después en uno de los tweets. Digo, si nosotros analizamos el gobierno de Cristina Kirchner con los ROE, digamos, cierre de exportaciones, desde 2008 a 2015 hubo un traslado directo de los productores a los exportadores en aquel momento, permanente, instalado. Digo, ahora esto, cuando vos habilitas retenciones cero por 30 días, por una necesidad puntual, y duran 72 horas, es un nivel de desprolijidad y que obviamente un sector que políticamente respaldaba o tenía afinidad con el gobierno nacional se siente manoseado. Y de ahí surge principalmente la reacción, porque no llegó el beneficio de los productores puntualmente. Y tampoco va a llegar por el momento. Esto se A ver, cerró. se cerró, ha tenido una mejora en las condiciones del mercado de precio, sigue habiendo un traslado. A ver, lo que pasó acá en realidad es que, a ver, en el esquema para explicarlo, el gobierno necesitaba dólares, los exportadores le adelantaron los dólares, tienen que poner la plata de las retenciones y le habilitaron el cupo. Lo terminan confirmando la Cámara de Exportadores que de los 7.000 millones, 3.500 solamente compraron y el resto, inclusive que una gran parte lo tienen para la cosecha que todavía no se sembró. Claro. O que se está sembrando ahora. O sea, Ahí está la discusión. digo, la discusión es que, a ver, le dieron un negocio, fue un financiamiento caro para el gobierno. Después quienes dicen, terminan reconociendo algunos actores, bueno, pero en realidad estábamos montando una corrida, logramos estabilizar la economía, sí, pero usaron, digamos, una cuestión discursiva de fondo que tenía que ver con los productores y de ahí surge el enojo centralizado. Que no tiene mucha, a ver, no tiene mucha diferencia de lo que fue el dólar soja de masa u otras experiencias que tienen que ver con la necesidad del gobierno con los productores. Si quisieran reducir retenciones tendrían que decir, bueno, nosotros declaramos por campaña lo que se siembra, entonces si che, la campaña, tendría que decir, para la campaña 25-26 que se va a sembrar ahora, vamos a tener menos retención o retenciones cero. Entonces sabemos que está sembrando las condiciones que tenemos. Y lo que tenemos declarado de la campaña vieja se venderán las condiciones que tenemos vigentes. Claro. No esto, che, que cuando, aparte, la gran mayoría de los productores chicos cosecharon, pagaron todo su insumo y todo, y ya lo que le queda es un remanente muy, muy chico, o sea que el impacto también era mínimo en ese sentido. Claro. Estaba escuchando ayer declaraciones de candidatos a diputados nacionales de la oposición, en este caso de Fuerza Patria, que decían y asociaban a Puyaro y toda su gente, en esto también tiene que ver con tu condición, de que es lo mismo que Milei, digamos, son Milei en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pueden decir al respecto? El tema es que yo creo que acá hay una cuestión... o se diferencia. Que supera, no, hay que superar las cuestiones. Primero que estamos ante una elección legislativa, puntualmente. Sí, lo que nos han demostrado es que tanto Fuerza Patria como el gobierno nacional actual, con sus diferencias, cuando llegan los legisladores a Buenos Aires responden a la bajada de línea del gobierno nacional y no le interesa la provincia. A ver, tuvimos diputados nacionales de lo que hoy es Fuerza Patria, o sea, del kirchnerismo, que votaron a favor de las provincias petroleras y en contra de las provincias, digamos, de producción agropecuaria en su momento. Los diputados de acá, Clery y otros muchachos. Digamos, o sea, ¿por qué? Porque la bajada de línea en ese momento de Máximo Kirchner fue votar a favor
provincias petroleras o de intereses petroleros. Entonces, yo creo que lo que acá, obviamente, una cuestión discursiva, pero bueno, vos tenés una experiencia que le costó mucho al país y al interior, que es la del kirchnerismo, que estamos viendo las consecuencias, y la experiencia actual, donde en una situación económica sumamente compleja, directamente dejó de invertir. Veníamos de la obra pública con corrupción a hacer obra pública, que lo estamos viendo cotidianamente en el estado de las rutas, en las obras abandonadas. Y lo que nosotros estamos diciendo que hay una alternativa que se empieza a construir, escuchando lo que alguna vez la gente empezó a plantear, che, ¿por qué no se organiza el interior y marca la cancha y marca fuerza? Bueno, Provincia Unida lo que viene a plantear es decir, son 6 gobernadores de distinto origen político, porque hay 3 radicales, uno del PRO, 2 de origen peronista, que se unifican y decir, vamos a marcar a la gente y tener un bloque propio que defienda los intereses del interior, por ejemplo. Y ahí, a ver, y sabemos que hay varios más que se quieren sumar, que quizás por necesidades económicas de la provincia no se pudieron sumar ahora, por compromisos con el gobierno nacional, pero que tiene que ver también con esto de, y lo han demostrado, sí, es real, digo, se le han votado un montón de leyes al gobierno nacional, y por otro lado también el gobierno nacional le ha bloqueado un montón de recursos a las provincias que no vuelven. Entonces, digamos, nosotros necesitamos fortalecer el rol de las provincias, el interés de la provincia. A mí me pasa cotidiano, sobre todo, hoy más con la 178 que con la 34 inclusive, sí. hay gente del departamento dice, che, Esteban, ¿qué pasa con eso? Es nacional. Le pedimos a la nación que nos ceda la ruta, la arreglamos nosotros, no nos la dieron, no la arreglan. Bueno, ahora están emparchando un poco. Y la verdad que tiene que ver con el abandono, que no podemos responsabilizar solamente al gobierno actual, un abandono que viene de muchos años y de antes, pero tiene que ver con esto de que sea el kirchnerismo, inclusive pasando más allá de algunas medidas positivas por el PRO y llegando a Milei ahora, son gobiernos que se terminaron siempre concentrando en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y lo que venimos a plantear es una alternativa totalmente distinta, es decir, los que conducen este proceso y este espacio político no son gente de Buenos Aires ni de la provincia de Buenos Aires, son los gobernadores del interior, para sentar las bases y discutir en forma abroquelarse y discutir en base a los intereses del interior. Ahora, que sean de distintos partidos es muy positivo. Habla de una cuestión de objetivos muy diferentes. Es que nosotros hasta el límite con Córdoba, siempre que nos pasaba, uno cruzaba el Fortín y el Fortín tiene agua potable, gas natural, y entonces, que te decían, ¿por qué Córdoba puede y Santa Fe no? Que son, si hay provincias mellizas, son Córdoba y Santa Fe, en términos de productivo, de impacto, cantidad de habitantes, muy parecidas. Y bueno, a ver, nosotros empezamos en la gestión de Maxi Puyaro a tratar de copiar, obviamente en el contexto santafesino, todo el desarrollo de obra pública de Córdoba, que nos lleva 20 años de ventaja, claro, en ese sentido, pensando en el interior. Pero bueno, todo lo positivo, lo que se pueda relacionar, que tiene que ver también con la construcción y el diálogo entre las provincias. Y a ver, ¿quién de nuestro, vamos a decir, nuestro departamento, que estamos al lindero, no vio con envidia la situación de la obra pública en Córdoba? Cada vez que cruzaba el lado de Córdoba había obra pública, estaban construyendo rutas, estaban haciendo caminos, hay gas, hay agua. Y eso es positivo y tenemos que coordinar para poder tener acciones conjuntas y copiar lo que está bien y coincidir. Creo que eso es lo más rico, de salir de esta lógica del fanatismo político, partidario, que estamos de un lado del otro, sino decidir buscar la lógica de las coincidencias. Yo creo que en Argentina venimos desde el kirchnerismo más alineado a la izquierda, pasamos a un esquema de extrema derecha, y creo que la salida termina siempre estando en los acuerdos y en el centro. Digamos, hay diferencias que van a ser grandes, pero y creo que lo que expresa Provincia Unida, en nuestro caso, aparte con la figura de Gisela Escaglia, nuestra vicegobernadora, tiene que ver con eso, con los acuerdos que se puedan lograr y de salir de esta lógica en Argentina que es que nos digamos, cuáles son las diferencias que nos dividen para empezar a buscar cuáles son los acuerdos que nos acercan. Ahora, está muy difícil la realidad para muchas personas, para mucha gente. Ponemos clasificados, por ejemplo, de trabajo, y es impresionante la demanda. Es impresionante la demanda de personas que necesitan encontrar otro trabajo, ponele que están trabajando en algo, pero una segunda alternativa para poder llegar a fin de mes. Está muy complicado todo este. Está muy compleja la situación económica, hablando con algunos industriales. A ver, nosotros vivimos 20 años de desinversión en términos energéticos y ahora llevaron la energía a valor de mercado real. Y eso también impactando fuertemente sobre el costo de la industria, sobre todo de distintos sectores, ni hablar en la casa, lo que impacta sobre el ingreso. A ver,
hay cosas que nadie lo dice, pero bueno, la realidad es que la inflación que mide el INDEC no dista mucho de la que mide Moreno, digamos, porque vos vas al supermercado y la realidad es otra lo que te dicen los índices. O esto que te dicen sacaron a 30.000 familias de la pobreza, no sé dónde. ¿Dónde están? Es una falacia total. Porque uno ve que, como nunca nos viene pasando, esto de que, bueno, ves que el comercio vende menos, que se enfría la economía. Y yo creo que hay una cuestión de lo que pasó, digamos, con esto de las coimas y de los medicamentos y del tema de discapacidad, porque uno entiende que hay todo un costo que es reorganizar lo que pasó en los últimos años, que eso tiene un costo pero yo creo que también empezó a surgir un enojo de la gente porque había una banca fuerte, decir, bueno, están ordenando, pero si cuando surgió esto, decir, espera, la estamos pasando mal y están choreando también, entonces digo, tal cual, la situación que yo creo que hay que salir de esta discusión. El Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, de forma transparente, con honestidad, sin robar y que tenga los resultados. O sea, no podemos imaginar un Estado que no haga obra pública. Ahora, la obra pública no tiene que ser corrupta, entonces tenemos que lograr esa síntesis, ¿me entiendes? Que porque hubo corrupción en la obra pública en los últimos 20 años vamos a dejar de hacer obra pública. No, hay que hacerla al costo real, y sin que se robe, que es lo que se está haciendo en Santa Fe. Creo que ese claro, es el punto. y más en las industrias también, nombrabas antes las industrias y los costos y todo. Están pasando un momento difícil y eso influye también en toda la cadena, ¿no? En los empleados y todo, los despidos. Influye en toda la cadena, influye en, bueno, el deterioro también, obviamente. El impacto que tiene haber paralizado la obra pública tiene un impacto en términos laborales y de movimiento económico muy fuerte. Creo que estamos en una situación compleja en ese sentido, que bueno, hay que ver cómo se logra salir de esta situación. Desde la provincia les dieron créditos inclusive a los que son muy blandos. Estamos trabajando, pero obviamente ahora entramos en una secuencia, bueno, ahora bajaron un poco de vuelta, pero cuando se entraron a disparar las tasas de vuelta, la posibilidad de subsidio de tasa a crédito se pierde porque termina siendo un porcentaje muy bajo del impacto. Cuando ya llegamos a tasas que están por encima del 50%, que te subsiden 5 puntos, 10 puntos, no te cambia la ecuación económica. Claro. Esteban, tengo una pregunta respecto, y volviendo al tema de la Constitución, separación, vamos a decirlo, Iglesia-Estado. Sí. ¿En qué le afecta o en qué le afectaba? ¿Qué beneficia? ¿Cómo fue un poco esta, y qué es lo que dice ahora? No, bueno, en realidad la Constitución vigente hablaba de que, bueno, que reconocía como religión oficial a la católica apostólica romana. A partir de esta nueva Constitución ya no existe la religión oficial, pero sí hay un reconocimiento, que eso fue un poco, yo he estado reunido con algunos de los obispos y en la charla. A ver, también entiéndase en un proceso histórico, digo, el rol de la Iglesia Católica fue muy importante en la generación del Estado en la República Argentina o en nuestra provincia, se llama Santa Fe, o sea que digamos, cuando el impacto en la historia. Pero si vamos más atrás, los registros de nacimiento, los matrimonios, etcétera, eran todos registros que llevó en su momento la Iglesia, claro, que ya habían pasado al Estado, que ahí tenía el vínculo muy fuerte en aquel momento. Entonces hoy lo que se determina, que no hay religión oficial, pero sí la libertad de culto, de los distintos cultos, y hay un reconocimiento, se nombra explícitamente a la Iglesia Católica, que además eso tiene un parangón en el Código Civil de Argentina. Es una institución de derecho público, o sea, no de derecho privado, que tiene una característica diferente al resto de los cultos, digamos, primero porque es un Estado, el Estado Vaticano. Entonces, por eso el reconocimiento histórico en materia jurídica legal y también en materia de que nadie puede negar, esa fue parte, la impronta y la importancia que ha tenido y que tiene en la historia, en términos culturales, sociales, históricos, la Iglesia Católica en nuestra provincia. Entonces, bueno, se logró este diálogo que trajo ruido, pero terminaron en los últimos días hablando con los obispos, hablando con distintos vertientes de iglesias evangélicas y de aquellos que directamente, había posturas que directamente decían el Estado es laico, punto, era el artículo, claro, sí, sí, la alternativa. Entonces se construyó también en base a consenso este artículo donde yo estuve dialogando con obispos y con distintos sectores de la Iglesia Católica que nos decían, nosotros reconocemos que tenemos que pasar a un contexto donde el Estado no tenga una religión oficial, pero queremos que se reconozca el rol histórico de la Iglesia Católica, que es real
y que es muy válido, y creo que se llegó a un artículo que contiene toda esa diversidad. ¿A nivel económico había algún beneficio? No, en realidad, bueno, ahí lo que es, igual sigue en un margen que habla de colaboración, Ajá. o sea que se sostiene con todos los cultos, Bien. la posibilidad de colaboración entre el Estado y los distintos cultos. Bien, en igualdad de condiciones todos. Sí. Me interesa conocer cómo va a quedar aquí en Carlos Pellegrini puntualmente el tema del gobierno, cómo se va a estructurar a partir de esta nueva constitución. Bueno, lo básico de lo que determina, yo digo, por ahí nos llamaba gente, si, che, esto lo podemos discutir en la Constitución y dan temas muy específicos. La Constitución es un marco general, ahora faltan unas 20 leyes, por ejemplo, la ley electoral, la ley orgánica de municipios se tiene que tocar y el que va a determinar las cuestiones más finas. Hoy lo que determina la Constitución es que la provincia de Santa Fe, los distintos distritos, se organizan como municipios, dejan de existir las comunas, eso es a partir del 2027, en el periodo de lo que tiene que ver con una serie de cláusulas transitorias que van marcando pautas de tiempo. 2027, el año que viene, no el próximo. El próximo, este periodo que asume Ariel Martini el 10 de diciembre es todavía con vigencia con la comisión comunal y por 2 años. En el 2027 ya se va a votar por 4 años y lo que establece la Constitución es que va a existir un ejecutivo, un departamento ejecutivo a cargo de un intendente y un cuerpo legislativo que es el que hace las ordenanzas y controla. Bien. Ese es el esquema y va a ser igual para todos, sin importar la cantidad de habitantes. Bien. Después tenemos 2 años para, o sea, antes del 27, para sacar una ley, que va a ser la Ley Orgánica de Municipios, que determine las categorías de municipios, cómo se conforman los consejos deliberantes o comisiones municipales, depende de la categoría, cuáles van a ser, hasta qué cantidad de habitantes van a ser ad honor, en qué regular el costo, que era una de las preocupaciones más importantes de la comunidad. Pero sí, vamos a ir a un esquema donde se va a votar cada 4 años y ya no vamos a tener esas listas de 16 miembros, lo cual va a favorecer la participación. Nosotros nos imaginamos en esquemas donde un candidato a intendente y 4, 5 concejales, 6 concejales como mucho, Bien. para consolidar el esquema electoral. Bien. Entonces ese va a ser el esquema que se va a terminar discutiendo en la ley de municipios y después también en la ley electoral cómo se vota. Claro. Que en algunos casos se plantea también, va a depender mucho, primero yo creo que va a ser la ley orgánica del municipio que va a determinar las categorías por habitantes, tenemos que discutir una ley de coparticipación en cómo se distribuyen los recursos y después cómo se votan, porque había planteos de que en las comunas más chicas se vote como similar a el candidato a intendente con su comisión legislativa en un mismo voto o separados. Ajá. Digamos, eso es toda parte de discusión que le va a competir a los legislativos. Perfecto. Se nos fue el programa, te digo. Recontra. Sí, La sí, última sí. pregunta. ¿Comienza la construcción de las viviendas en Carlos Pellegrini? Sí, ya estamos ahí a días. Bien. Ya está para comenzar. Qué bueno. Tiene que firmar el inicio de obra, así que acá en Carlos Pellegrini y las 14 que estaban a medio construir en el Trébol, que también se van a retomar. Así que son bueno, por lo menos de este año que tenemos fijadas ya, licitadas y completadas en presupuesto, son las últimas que empiezan mientras siguen avanzando. Están ya muy avanzadas las 27 de San Jorge y están muy avanzadas también las 12 de Sastre. ¿Cómo te sentís a esta altura, después de tantas cosas? De tantas cosas. No, bueno, es una mezcla, obviamente, en satisfacción con muchas cosas que fueron avanzando. Yo creo que cuando uno ve la obra de la rotonda, de la ruta, cuestiones puntuales que uno las venía planteando desde la campaña y las ve en marcha, eso es una satisfacción grande. Obviamente con los contratiempos genera la obra, estamos todos los días, nos llaman vecinos, ya hablamos con la empresa, hablamos con los inspectores de obra, porque por ahí mejorar la señalización, cuestiones que suceden, pero bueno, la obra viene a buen ritmo, la verdad que va a ser una obra muy importante. Con la cantidad de obras, bueno, el otro día con la visita del gobernador y la vicegobernadora, la cantidad de obras que ya hemos inaugurado, las que tenemos en marcha, creo que eso es una satisfacción importante y creo que, bueno, nadie nos imaginamos que en tan poco tiempo puedan suceder tantas cosas todas juntas, digamos. Sí, la verdad es un montón. Sí, muy positiva. Sí. Reformar la Constitución, bueno, obras en marcha, bueno, mucho trabajo en ese sentido. Obviamente que es difícil conformar a todo el mundo, pero bueno, es parte
las reglas del juego. Exactamente. Esteban, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, estuvimos con el senador Esteban Mota aquí en la radio compartiendo una buena nota, de todo un poco, hicimos un ping-pong Sí. realmente muy interesante.